Hace unos meses os traía aquí al canal un anillo inteligente de la marca Ring, un concepto de wearable, de estos típicos que nos miden pasos, calorías, salud, etcétera, que no había visto hasta ahora porque todo eran pulseras, relojes y tal. Pues bien, la gente de Ring ahora ha sacado una nueva versión del anillo, que es esta que tengo aquí, una nueva versión o una generación 2 que trae mejoras muy interesantes con respecto a la versión anterior y que en este vídeo os voy a detallar cuáles son todas estas mejoras, comparándolo con dicha versión anterior para que veáis cómo es un concepto de producto que ya mismo otros fabricantes internacionales de mayor alcance van a poner en el mercado. Así que nada, si queréis saber cómo es esta nueva versión del anillo de Ring, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja, el siguiente paso va a ser contar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y funcionalidades tras unas 3 semanas de uso aproximadamente, diario, prácticamente sin quitármelo del dedo, y así os haréis una idea de si este producto es interesante o no para vosotros. El Rincon de segunda generación es el primer anillo inteligente que permite controlar la apnea de sueño. Es verdad que es una funcionalidad beta actualmente, pero la prueba que he hecho funciona bastante bien. Desde la aplicación del teléfono móvil podemos ver los datos importantes como el riesgo de apnea de sueño, con el número de eventos de apnea, la prueba que he hecho a mí me dio 28, y por otro lado el riesgo de bajo nivel de oxígeno en sangre, que nos indica cuál es el nivel más bajo que tuvimos durante la noche. La precisión conseguida hasta la fecha es del 90,7% en la identificación de la apnea obstructiva del sueño, lo que se denomina AOS, con lo que es una cifra muy prometedora cara al futuro. Rincon está buscando la aprobación de la FDA para su función de control de la apnea obstructiva del sueño, con lo que seguro que este valor mejorará con las actualizaciones del firmware en el futuro. El Rincon de generación 2 nos ofrece una duración de batería de entre 10 y 12 días, con más de 150 días de uso cuando se combina con el estuche de carga portátil. He de comentaros que el estuche de carga de la primera versión del anillo no es compatible con la segunda generación, por la forma interna de dicho anillo, cosa que no me ha gustado, ya que si usamos los dos anillos como en mi caso, hemos de llevar los dos estuches con nosotros. Es el anillo inteligente más delgado y liviano del mundo, o al menos eso dice la gente de Rincon, cosa que no puedo comprobar yo. Lo que sí he comprobado es que es mucho más fino y ligero que la primera versión, y eso me ha gustado mucho, ya que si lo llevamos puesto para dormir molesta mucho menos colocado en el dedo. Con un grosor en su parte más delgada de 2 milímetros y un peso de solo 2 gramos en el tamaño más pequeño, es decir, el tamaño 6, no os perdáis la review anterior de la versión 1, ya que ahí podéis ver cómo realizar la medición del tamaño, cosa muy curiosa que nos ofrece la gente de Ring. Os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace a la revisión de la versión 1. Esta reducción de peso y tamaño hacen que el Rincon de generación 2 alcance una reducción del 12% en el ancho y el 23% en el grosor respecto al modelo anterior. En mi caso es de la talla 12, con lo que estos valores se incrementan un poco, pero claro, mis dedos son más gruesos. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del anillo de Ring. En esta ocasión lo he cogido en color dorado, puesto que solo hay dos colores disponibles, negro y dorado, y el anterior era negro, aunque la gente de Rincon promete que va a sacar un tercer color, el plata, que también tiene muy buena pinta. Su estructura y diseño lo hacen resistente al agua y al polvo, cumpliendo con el estándar más alto de resistencia, que es el IP68. Con este estándar lo podemos introducir a una profundidad de hasta 100 metros bajo el agua, con lo que podremos realizar buceo sin quitárnoslo de la mano. Yo en el tiempo que lo llevo usando lo he sumergido y me he duchado con él sin problema ninguno. Ha sido diseñado para ser compatible con plataformas iOS y Android, lo que nos garantiza una integración perfecta con una amplia gama de teléfonos inteligentes y tablets. No tenemos que preocuparnos de la marca y modelo de nuestro teléfono, ya que la aplicación es totalmente compatible. Desde dicha aplicación podremos tener un control sobre un montón de parámetros de salud, como la calidad de nuestro sueño, los pasos y calorías que consumimos, el nivel de estrés que tenemos, la
las pulsaciones por minuto de nuestro corazón y el control de la apnea de sueño que os comentaba al principio del vídeo. Además, con la suma de todos estos parámetros nos va a dar un valor sobre el equilibrio del bienestar que nos permitirá realizar medidas correctoras caso que esté en unos niveles bajos, como por ejemplo dormir más horas o realizar más ejercicio y ser menos sedentario. Todo ello con la posibilidad de ver nuestro historial y tendencias que nos permiten hacer un seguimiento de nuestra salud, tanto por días como por meses como por años. En esta versión también han añadido la posibilidad de monitorizar el ejercicio, aunque está en beta, con de momento 4 tipos que son correr al aire libre o en interiores, ciclismo al aire libre y caminata al aire libre. Estas funciones tenemos que activarlas manualmente desde la aplicación en función del deporte que queramos realizar. Comentaros que no se necesita ninguna suscripción mensual para acceder a todas estas funcionalidades y datos en la nube. Sé que muchos me preguntáis al respecto y por eso quiero aclararos esto. Algunos fabricantes de dispositivos de monitorización de nuestra salud a día de hoy están adoptando este modelo y es algo que a mí personalmente no me gusta para nada. Para concluir, deciros que Rincon está realizando una campaña de financiación colectiva en Kickstarter y los que estéis interesados en este nuevo anillo de segunda generación podéis obtener un precio anticipado de $90 de descuento desde el 1 de agosto hasta el 14 de septiembre de este mismo año. Os dejaré más información sobre la campaña en las notas del vídeo. Bueno, ¿qué os ha parecido la nueva versión del anillo de Ring? Interesante, ¿verdad? Sobre todo el tema de la monitorización de la apnea de sueño, cosa que a mí, que soy una persona que normalmente suele roncar, me preocupaba bastante, y he de deciros que quiero hacer un seguimiento para ver si tengo que consultar a un profesional sanitario este pequeño problema que tengo y que hasta ahora ninguno de los dispositivos que he traído aquí al canal era capaz de monitorizar. Os voy a dejar mucha más información y enlaces para que veáis todas las nuevas características de este anillo, y aún así si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os gusta el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.